Hola a todos, mi nombre es Charo Barragán y hoy estaré compartiendo con ustedes el proceso de recuperación de mi voz después de mi operación de la traqueostomía. Quiero comenzar diciendo que cada caso es diferente. A muchas personas se les prepara para esta operación, pero mi caso no fue así. Mi operación fue de emergencia, así que yo no estuve preparada para lo que se iba a venir. Normalmente cuando te preparan para esto, el doctor te avisa de antemano cómo vas a amanecer, qué es lo que vas a sentir, qué es lo que tienen que hacer, de qué forma te van a ayudar o todo lo que va a pasar. Así que de alguna manera las personas que se están preparando para esta operación, creo yo que van a recibir la ayuda necesaria o las indicaciones necesarias de parte de su doctor para saber lo que va a pasar. Pero si tú tal vez estás viendo este video antes de tu operación, te comparto mi experiencia para que puedas saber qué es lo que se siente y qué es lo que pasa después de una operación de traqueostomía. Cuando yo desperté muy tranquila, y esto era porque podía respirar mejor después de la crisis o el colapso que había tenido esa noche. Más sin embargo, yo estaba en completo silencio porque no podía hablar. En ese momento no tenía voz. Los doctores fueron muy buenos para poder leer mis labios, para poder entender lo que yo trataba de decirles, las enfermeras de la misma forma, pero el comunicarme con mis familiares fue un poco difícil. Así que tuve que recurrir a la ayuda de un cuaderno, un lapicero y empezar a escribir todo lo que quería decir. En algún momento traté de utilizar una aplicación en la cual yo podía escribir y esta aplicación iba a hablar por mí, pero me pareció que era más fácil para mí escribirlo o era más rápido para mí escribirlo y así mostrárselo ya sea a los doctores o a mi familia a quien yo realmente quería hablar, ya que también a veces leer los labios para una conversación muy larga no es fácil, ¿verdad? De alguna manera siempre hay malos entendidos, así que era mejor escribir lo que yo quería decir. Y prácticamente terminé usando casi un cuaderno entero, ya que estuve en el hospital una semana en cuidados intensivos después de la operación, hasta cuando finalmente pude ir a casa. Actualmente todavía tengo la traqueostomía, está aquí en mi cuello, así que ¿por qué no podía hablar? Quiero compartirte un poquito el por qué o explicarte por qué era que yo en ese momento, y tal vez muchos de los pacientes cuando se despiertan no pueden hablar. Y esto es por el tipo de tubo o el tipo de cánula que está insertado en el cuello del paciente. Yo en ese momento tenía un tipo de cánula que no me permitía hablar. 2 o 3 días después me hicieron el cambio de cánula para poder intentar yo hablar y ver cómo iba progresando. Te voy a mostrar un tubo o una cánula que yo tengo aquí conmigo para que puedas tener una mejor idea de lo que te estoy hablando. Entonces, esto es el tubo de la traqueostomía que yo tengo en mi cuello, es tamaño 6 o número 6. Todo esto que tú ves aquí, todo esto que está aquí es parte de la cánula externa, es la que se inserta por el cuello hasta la tráquea y permanece en el cuello. Y esta es la cánula interna, la cual se cambia diariamente, ya sea por una desechable, o sea, se tira la basura y se pone una nueva, o se lava. Y en mi caso, la mía es lavable. Así que la primera cánula que yo tuve, tanto la externa como la interna, no tenían este orificio que está aquí. Esta es solo una muestra, así que esta tiene el orificio y esta no tiene el orificio. Entonces, en ese momento ambas no tenían el orificio. Así que la prioridad de los doctores realmente, en mi caso, en ese momento, era que yo respirara bien, porque yo había tenido un colapso de tráquea y no podía respirar realmente. Yo ya estaba perdiendo toda la respiración y todo lo que estaba pasando en ese momento. Mi presión fue muy alta, muchas cosas pasaron
Así que la prioridad del doctor fue que yo respirara. Me pusieron este tipo de cánula, el mismo tamaño pero sin el orificio. Así que esto simplemente era para que yo hablara, para que yo respirara. La cánula que me cambiaron fue una como esta, pero ambos tubos tenían el orificio. ¿Para qué era el orificio? Bueno, primeramente la inhalación y la exhalación ambos son por este tubo que está aquí en el cuello. Toda la forma como uno respira es por aquí. Los movimientos son los mismos. Uno inhala por la nariz o por la boca y exhala también por la boca, pero realmente el aire entra y sale por aquí cuando esto no tiene el orificio. Cuando me pusieron la que tenía el orificio era para que cuando yo exhalara, en vez de que el aire salga por aquí una vez más, el aire pudiera salir por este orificio y subir por mi garganta, cruzando mis cuerdas vocales y saliera por mi boca como está saliendo ahora. Y por eso es que aún con la traqueostomía yo puedo hablar, porque tengo un tipo de cánula como este que permite que el aire suba y mi voz se puede escuchar. Pero también es necesario que tenga una válvula aquí encima. Es una válvula para poder hablar. ¿Qué hace esta válvula? Esta válvula hace que cuando el aire entre y trate de salir, se cierre. La válvula se cierra y el aire sale por el orificio. Hasta aquí. Entonces les voy a mostrar la válvula que yo tengo. Es el mismo tubo. Esta es la gasa que se ha doblado por la bufanda. Es una válvula blanca. La cánula interna que yo tengo tiene la cabecita verde, porque es la que tiene el orificio. Así que me voy a quitar la válvula para que puedan ver, pero sin la válvula no puedo hablar. Aunque tenga la cánula que tiene el orificio, sin esta válvula no puedo hablar. Bueno, quiero hablarles un poquito de lo que fue mi experiencia con el cambio de cánula, con el cambio de tubo o de traqueostomía. Y bueno, en mi caso, yo recién estaba operada, mi cuello, mi tráquea estaba bastante inflamada, todavía estaba dolorida, a diferencia de un paciente que ya ha tenido la traqueostomía por un largo tiempo. Entonces, el cambio de tubo no fue en la sala de operación como yo pensaba que iba a ser, fue ahí mismo en mi cama. No demoró ni 5 minutos, creo que lo máximo fue 3 minutos y fue porque tuvimos un percance con mi cabello. Mi cabello es largo, pero en ese momento estaba mucho más largo y no me lo sujeté tal vez de la forma correcta. Yo no estaba preparada para ese momento y los doctores quizás tampoco pensaron en mi cabello. Fue lo último quizás hasta el momento cuando se dieron cuenta que el collarín, este que está aquí, tiene una pega. Entonces al meterse por aquí se dobla y se pega con el otro lado. Pero ese collarín, cuando me lo pusieron o intentaron ponérmelo, se enredó con mi cabello. Así que esa fue la parte más dolorosa. Pero sí, el cambio de tubo fue bien rápido. Me dolió sí un poco, pero no fue un dolor que duró días, solamente fue algo que duró minutos. Me pude reponer rápido de ese dolor, pero sí fue bastante incómodo, bastante nervios. Se sentía como una presión, que te están jalando algo, y realmente te estaban jalando algo del cuello, pero o sea, el sentir o la experiencia fue completamente nueva. Personalmente yo no he tenido otro tipo de operaciones que no hayan sido en la tráquea, pero no con cortes externos, todo siempre ha sido interno. Entonces fue impactante para mí, creo yo. Ahora tengo, mejor dicho, el entendimiento de que este tubo que está en el cuello, el externo, se tiene que cambiar de cada 3 meses. En mi caso, hasta hoy no se me ha hecho el cambio del tubo por la situación que estamos viviendo de la pandemia. Así que los consultorios médicos no habían estado abiertos. Yo ya llevo
5 meses con la traqueostomía, así que se me tuvo que haber hecho este cambio ya un par de meses atrás, 2 meses atrás tal vez, un mes y medio, pero ya estoy próxima a un cambio de este tubito, el cual me lo van a hacer en la misma oficina del doctor. Así que para los que ya tienen traqueostomía y saben de lo que les estoy hablando, saben bien que tal vez ahora esto no duele, quizás pienso yo que no me va a doler de la misma forma que me dolió al principio, pero siempre hay nervios, ¿verdad? Así que vamos a ver qué pasa. Estaré más adelante contándoles mi experiencia de cambio de traqueostomía o de tubo externo, el cual se tiene que hacer como rutina de cada 3 o 4 meses. Como les dije anteriormente, el tubo o el cambio de tubo con el que tiene el orificio no era suficiente, necesitaba la válvula. Así que yo no tenía esta válvula hasta ya después que me hicieron el cambio. Y cuando yo recibí esta válvula realmente era un momento de muchos nervios, de mucha tensión, porque no sé si tú tal vez has visto películas, tal vez antes, con personas que tienen el mismo problema o que han tenido una traqueostomía y la voz suena bastante rara o bastante diferente. Entonces sí tuve en algún momento temor a cómo me iba a escuchar y quizás no quería al principio probarla, tenía temor de probarla. Claro que quería hablar, pero tenía temor de escucharme diferente. Lloré, recuerdo que lloré sí cuando me escuché por primera vez, fue un momento bastante sensible. Mi voz sonó un poquito diferente, podría decir, y sonaba bastante ronca. Soné muy ronca al principio. Me provocó dolor de cabeza ya que el aire otra vez estaba circulando de la manera correcta. Pero me recomendó el doctor de que lo vaya probando poco a poco, o sea que vaya usando la válvula la primera vez 1 hora, el segundo día 2 horas, el tercer día 3 horas y así sucesivamente hasta donde yo pueda tolerarla por más tiempo. Entonces al principio sí solo lo aguantaba un rato porque me daba ese dolor de cabeza que les mencioné, pero después todo fue mejorando, fui tolerándola más, mi voz fue mejorando poco a poco. Al principio sentía como que estaba yo encerrada en un cajón o en una caja y la voz sonaba así un poco rara, pero puedo decir hoy ya después de 5 meses de que mi voz suena normal como antes, de la misma forma que antes sonaba. Lo siento así por personas que me han escuchado, en mi familia, amistades, mi voz suena igual. Entonces eso me alegra, te animo que no tengas miedo a que sí son momentos tensos, pero se recupera, la voz se recupera. Así que es un proceso el cual uno tiene que pasar, pero hay tratamientos, están los médicos, están los terapistas que te ayudan, que te enseñan y que te van a ir guiando. Sobre todo también la bendición y la ayuda de Dios, que quizás para muchos, así como yo, esto ha sido algo que nos ha salvado la vida en momentos muy difíciles de emergencia. Para otros también ha sido de ayuda, claro que tal vez han sido preparados para esto, en mi caso no fue así, pero estoy agradecida, estoy contenta de poder seguir respirando, de poder seguir hablando, de poder estar aquí, de poder hacer este video y compartirles mi experiencia, porque realmente hago esto para que las personas que vayan a tener una operación como esta sepan a lo que van. Creo que hay mucha información técnica en las redes, en el internet o a través del doctor, pero es diferente cuando alguien que ya lo ha vivido te lo cuenta. Entonces, esta es mi experiencia, tal vez para ti va a ser más fácil o quizás pueda que experimentes un poquito más de dolor. Cada cuerpo también es diferente, así que tenemos que entender eso, pero sobre todo saber que vamos a pasar un proceso de recuperación donde no vamos a estar todo el tiempo con dolor, no vamos a estar todo el tiempo ronco, las cosas van a ir mejorando y nosotros también tenemos que tener el cuidado necesario. Hay que comer bien despacio, hay que comer raciones pequeñas. Al principio yo no comía carne, no comía pollo
Y cuando empecé a comer pollo también lo comía deshilachado para que no me molestara. Claro que cuando yo empecé a comer o para comer tuve que tomar un examen, tuve que pasar un examen donde me hicieron tomar un líquido, también comer un puré de manzana y comer una galleta. Pero estas tres cosas tenían un polvo que hacía que la textura sea más gruesa, más pastosa, como una pasta. Entonces, mientras yo comía esto y mientras yo tomaba esto, me estaban tomando unos rayos X al lado mío para ver cómo estaba pasando la comida por el esófago, si es que no se me metía nada a la tráquea, porque si se me metía a la tráquea y salía por el tubo, entonces no iba a poder comer comida sólida todavía. Estaba con suero al principio y creo que es así para todos, porque después de que la tráquea esté inflamada y todo el corte o todo lo que está aquí pasando, no te pueden dar comida sólida de una vez. Tienen que mantenerte con líquidos. Así que gracias a Dios yo pasé esa prueba porque realmente tenía mucha hambre. Los líquidos que estaba tomando eran muy pocos y necesitaba comer, quería comer. Así que pasé ese examen. Creo que es lo mismo para todos. Te examinan para saber que ya estás listo para comer y también saber qué comidas te caen mal, qué es lo que te provoca tos, porque eso es lo que realmente quieres evitar. Quieres evitar en lo más que se pueda la tos, porque de por sí ya vas a estar tosiendo. Entonces, si comes ciertas cosas que te van a hacer toser, es mejor que las evites. Yo he tenido que hacer un cambio drástico en muchas de las cosas que yo comía antes. También lo he hecho para evitar la acidez, pero también para evitar la tos. Por ejemplo, no uso pimienta ya en mis ensaladas o en mi comida, ya que la pimienta se queda en mi garganta y me produce picor y tos. Y bueno, hay muchas comidas o muchas cosas que causan lo mismo. Entonces es importante cuidar tu alimentación, cuidar y ver qué es lo que te provoca tos o molestias y no tomarlo o no comerlas para que tu proceso de recuperación sea aún más rápido. Espero que este video haya sido de ayuda para ti o para alguien que esté pasando por una situación como esta. Si tienes alguna pregunta, puedes dejármelo saber. Y si estás próximo a una operación de la traqueostomía, te deseo lo mejor y que tu recuperación también sea rápida y puedas estar saludable una vez más. Sin nada más que decirte, me despido. Que Dios te bendiga.